Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Amador García. Estudio la carrera de psicopedagogía en el Instituto Víctor Frank de Cuautitlán, México. El tema de mi proyecto es el alcoholismo. Para ello, vine al Centro de Atención Primaria en Adicciones para poder recuperar un poco más de información acerca de mi tema y poder ayudar a los chicos de mi comunidad. ¿Me acompañan? Oiga, ¿les puedo pedir un favor muy grande? Sí, claro. ¿Me pueden ayudar con una encuesta acerca del alcoholismo? Soy estudiante de psicopedagogía y me gustaría saber su opinión acerca del tema del alcoholismo. Ok, sí. Muchas gracias. Tengo 14 años, este es mi primer año y vengo para beber. Yo tengo 15. 6 copas larguitas, para los niños a lo mejor 10 o cosas así, para las niñas puede ser 4. Cárgalos bien, ponme 2 cubitos. Necesitamos beber. ¿Qué edad tienes tú? 16. Y con 16 años, ¿qué te puedes tomar tú en una botellona? Media botella, un poco menos. Una botella para 2. Una botella para 2, para ¿Pero 3. una botella de Es qué? lo normal. Boca, de lo más barato del Mercadona, las que se venden las típicas, vaya. Vale. Consumo de alcohol en la adolescencia. Mucho se ha escrito sobre esta etapa de la vida que supone el tránsito de la niñez a la vida adulta, sobre sus características y los peligros que acechan a los menores. Aseguran los expertos que durante la adolescencia se desarrollan las grandes capacidades sentimentales e intelectuales del individuo. También la mayor parte de las adicciones parten de aquí. El consumo de alcohol en esta etapa es un tema que preocupa especialmente, dadas las negativas consecuencias que tiene para el desarrollo en las siguientes fases de la vida. Acabamos de ver que los menores de 18 años no debéis beber nada de alcohol, que estáis dentro de los grupos de riesgo. ¿Por qué creéis vosotros y vosotras que estáis dentro de este grupo de riesgo? Que los órganos pueden perjudicarse porque no están formados del todo, ¿no? A nivel interno, un menor de 18 años no está preparado para metabolizar y asimilar el alcohol como le está un organismo adulto. Muy bien. Porque cuando a más temprana edad se empiece con el alcohol, pues podemos entrar en alcoholismo. Cuanto antes se empieza a beber alcohol, antes puede aparecer una dependencia alcohólica y se puede acostumbrar el cuerpo a ese consumo de alcohol. Luchar contra el consumo de alcohol en los menores, retrasar la edad de inicio en este consumo y reducir el abuso entre los que ya están iniciados. Estos son los objetivos de la Fundación Alcohol y Sociedad, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 15 años se ha convertido en referente de la lucha contra el alcoholismo juvenil. En su programa Adolescencia y Alcohol han participado 2 millones de menores, más de 1 millón de los cuales lo han hecho en Andalucía. Para esta fundación, la mejor estrategia es informar y formar cuanto antes a los adolescentes, a sus familias y a los educadores. Pero, ¿qué lleva a los adolescentes a consumir alcohol? El adolescente, no sabe estar solo, y necesita de la ayuda de los demás, de la compañía de los demás, por una razón muy sencilla, y es porque justamente que se nos olvida muchas veces también este aspecto, ¿no? Y es que a partir de los 12, los 13 años, toda la motivación de los adolescentes es explorar el mundo que les rodea, explorar, experimentar con todo lo que hay, y experimenta con todo, experimenta pues con el alcohol, con un poquito, afortunadamente también muy poquito, con algunas drogas, con el sexo inseguro. Tío, ¿y si van mañana a su casa? Se va de vacaciones con sus padres. Tío, pero no seas perro, madruga. El alcohol es algo que en nuestra sociedad es un poco cultural y es el primer paso porque tú lo ves hacer a todo el mundo y piensas que no es algo malo. Entonces es algo que
está arraigado perfectamente en la sociedad. Y ya después, pues tu compañero de clase lo hace, tu otro compañero lo hace, para integrarte en un grupo lo tienes que hacer. Te quiero, tío. Es muy raro el que no haya aprobado el alcohol, porque es una cosa que siempre te atrae, es una cosa que igual que a lo mejor un cigarrillo, lo que sea, son cosas que como están ahí, yo quiero probarlas. El adolescente es curioso, es rebelde, entonces, pero lo bueno es que se quede en eso, en una curiosidad, en una rebeldía, y que luego en su vida de adulto no llegue a más. Pablo Sosa es psicólogo experto en adicciones. Él mismo ha padecido un problema de alcoholismo. Desde hace 10 años se dedica a la rehabilitación de personas adictas. Para él, el fácil acceso al alcohol y la tolerancia generalizada están en la raíz del problema. En el extranjero hay que tener en determinados países una licencia específica para expedir alcohol. Aquí, sin embargo, lo encontramos prácticamente en todos lados, ¿no? En la tienda de los chinos, en la hamburguesería, en el tanatorio, en los hospitales, en los aeropuertos, es decir, una tolerancia absoluta. La visibilidad, la accesibilidad, la legalidad y el precio, pues son 4 circunstancias que van a favorecer, claro, el consumo en primera instancia. Pese a estar prohibida su venta a los menores y establecidas cuantiosas multas a quienes se lo dispensen, la compra de bebidas alcohólicas tampoco supone una gran dificultad para los más jóvenes. Tienen un hermano, tienen un primo de 18 años que puede ir al supermercado perfectamente, comprar alcohol para otra persona. ¿Por qué un adolescente tiene una botella de ginebra? O sea, porque un adulto se la ha vendido o porque un adulto se la ha comprado. No se trata tanto de legislar y de prohibir y de prohibir y de prohibir, que al final los adolescentes ya no se hacen caso. De lo que se trata fundamentalmente es de prevenir, y se previene con educación. El alcohol está presente en casi todos los acontecimientos sociales. Pese a ello, el consumo masivo por parte de los jóvenes es algo relativamente reciente. No era típico de la cultura española, de manera que es un fenómeno bastante reciente que se ha implantado, que el alcohol ha venido para quedarse y por tanto no hay que pensar que va a desaparecer la oferta, y que entonces donde tenemos que actuar es en la demanda de alcohol y no en la oferta si queremos evitar abusos. Y que de lo que se trata no es de demonizar el consumo de alcohol, sino de racionalizar el consumo de alcohol. Y este consumo desmedido se practica en el denominado botellón, donde se dan cita cientos de jóvenes. Sobre esta práctica hay posturas contrapuestas. Son bombas de relojería, ¿no? Porque el chico que llega a la percepción de que si no se intoxica el fin de semana en el botellón, pues ese fin de semana en negro, ese chico se puede empezar a hablar de que tiene un problema de adicción con el alcohol. Yo pienso que el botellódromo no fomenta el consumo del alcohol, porque lo único que hace es localizar a las personas que lo realizan. No creo que la gente lo vaya a hacer menos porque no haya botellódromo. La gente lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que se va a esconder en otro lugar. Eso es una manera de controlar dónde están las personas que están bebiendo alcohol, simplemente. El 70%, 60% de los adolescentes que están en el botellón, primero, no consumen muchos de ellos, es que no consumen. La segunda, consumen de una manera medianamente moderada. Es lo que dicen ellos, es para coger un puntito, que a veces se pasan, es indudable, pero ojo, o sea, no bebáis. Yo les digo siempre, no bebáis, por favor, pero también tenemos que pensar que no todos los que van al botellón van a emborracharse, van a beber. Tenemos que ayudar a los padres para que sepan qué postura tomar, por ejemplo, respecto del botellón. ¿Qué deben hacer respecto de sus hijos cuando beban? Pues hay que explicarles, por ejemplo, que los padres son responsables civiles de todas las conductas de sus hijos menores de edad. El consumo de alcohol tiene importantes consecuencias negativas para los menores. Desde la Fundación Alcohol y Sociedad se incide en que no puede existir tolerancia con esta práctica. Tolerancia cero en el consumo de alcohol en adolescentes por sus enormes efectos negativos, como por ejemplo es la madurez del lóbulo frontal,
que es el que tiene una serie de funciones que son las reguladoras de la conducta, el tema de la empatía, el control de la ira, la violencia, en fin, todos esos aspectos que sabemos que son indispensables, que necesitan una maduración y que con el consumo se retrasa o no se logra esa maduración. Regular drinking can increase your risk of developing heart and liver disease. Yo pienso que se aíslan un poco de su juventud, es decir, dejan de relacionarse de la misma manera y pierden un poco el contacto con los demás. Estoy hablando de gente que consume mucho alcohol, no de que a lo mejor se vayan a tomar una cerveza, sino de algo ya fuera de lo común. En los casos muy graves sí que tienen, porque se sabe que el alcohol lleva a pérdidas de memoria, bajo índice, estás cansado. Es un fenómeno más de fin de semana, en edades de los 14 a los 16 suelen ser los viernes por la tarde, sábado y domingo cuando realizan las botellonas, con lo cual nosotros no tenemos ninguna estadística donde diga que el consumo del alcohol es lo que baja el rendimiento de los escolares. Dentro de las acciones preventivas para combatir el consumo de alcohol entre los menores, el papel de la escuela y la familia son fundamentales. Una familia que de alguna manera está funcionando de una forma adecuada puede afrontar de una manera mucho más sencilla y además mucho más dialogante los problemas que tiene que afrontar con sus hijos adolescentes. Y esto es muy importante y de nuevo no se tiene que afrontar estos problemas cuando se es adolescente, que entonces ya es muy difícil, sino desde los primeros años de vida. Hay veces que los familiares no quieren afrontar el problema y deciden hacer como que no lo ven o como que no existe, pero eso lo único que hace es acrecentar el problema. Yo pienso que la familia tiene un papel muy importante porque tiene que tener como la doble cara, ayudarle por una parte y por otra parte tiene que también limitarle y regañarle cuando haga falta y pararle los pies, digamos. En la infancia tienen mucha influencia los padres. Inmediatamente después de la escuela, a partir de los 13 años es el grupo quien tiene la voz cantante. Y por eso lo que estamos intentando es siempre saber qué se hacen qué hacen los grupos. Y cómo podemos también hacer una pedagogía de los grupos. Yo eso a los padres de mis alumnos se lo digo con una frase muy lapidaria. Si te interesan las notas de tus hijos, te tienen que interesar las notas de los amigos de tus hijos. ¿Por qué? Porque van a tener más influencia que tú. El saber decir no en los momentos adecuados. Y esto para los adolescentes, sobre todo cuando las relaciones con los iguales es tan sumamente importante y significativo, el saber decir no sin sentirse mal o culpables es algo muy importante y muy significativo. Además de que también les empodera, les fortalece. Sobre todo he dicho que no y sigo siendo amigo. El trabajo pedagógico desarrollado por la Fundación Alcohol y Sociedad ha comenzado a dar sus frutos. Según sus datos, 7 de cada 10 menores que han participado en su programa preventivo declara su intención de no beber alcohol o dejar de hacerlo si ya se ha iniciado. Quiero que me digáis qué mitos o qué cosas sobre el alcohol habéis escuchado ustedes y no estáis seguros si es verdad, no es verdad o qué es lo que opináis al respecto. ¿El alcohol te da energía? El alcohol no da energía ni estimula, todo lo contrario. El alcohol deprime y va mermando y reduciendo todas las capacidades. Yo he escuchado que haciendo ejercicio y vomitando se quita la borrachera. ¿Dónde está el alcohol cuando una persona adulta ha bebido alcohol? En la sangre. Luego, vomitando no se quita una borrachera. Los expertos afirman que derribar los mitos relacionados con el alcohol ayuda a los menores a marcar distancia con él. En los últimos 15 años, según datos de la Fundación Alcohol y Sociedad, ha descendido un 30% el consumo de alcohol entre los más jóvenes, aunque los que beben ahora lo hacen de forma más compulsiva. La edad de inicio en el consumo se sitúa en los 14 años. Pese a estas cifras, los adolescentes que consumen de forma habitual no llegan al 10%. Que no aumente esta cifra es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Reducirla es